Hola, ¿cómo anda ese tercer año que todavía no conozco? Pero ya voy a conocer. Espero, aunque sea, algún día. Eh, Hoy es viernes, así que hoy es jueves. No sé ni qué día es hoy. Hoy es jueves, pero mañana es viernes y hoy estoy grabando para que ustedes lo vean cuando quieran. Tenemos que hablar hoy sobre la literatura. ¿Por qué? Porque si bien la materia se llama lengua y su enseñanza, la literatura también forma parte de esta materia. ¿Por qué? Porque muchas veces la literatura fue desplazada en algunos momentos debido a que otros textos eran mucho más importantes. Por ejemplo, una maestra consideraba que un texto instructivo iba a ser más importante que un cuento o que una novela. Llegó a tal punto a desplazarse tanto la literatura que las materias se empezaron a llamar prácticas de lenguaje y se entendió que la literatura no se tenía que dar, que había que dar solamente textos de circulación social significativos y que sirvan para la sociedad. Así que la literatura fue un poco como desplazada. Van a tener que ver el video de Gustavo Bombini que está en la clase 3, literatura otra vez. Creo que está en la clase 3. Bien, ¿qué dice Bombini? Va a ser un recorrido de cómo fue considerada la literatura a través de el tiempo y va a analizar, por ejemplo, eh, el tema del cómo cambia el objeto. Al principio se cree que solamente leen la literatura los fanáticos, los grandes lectores, que hubo un tiempo que hubo un boom de la literatura en donde todos leían, es increíble, pero bueno, no había televisión, no había Netflix, no había toda la tecnología, el internet, todo eso que fue desplazando también un poco la literatura. Después, el objeto de la literatura fue buscar la identidad nacional. Y buscar la identidad nacional a través de textos más bien políticos. Entonces empiezan textos como El Matadero de Esteban Echeverría, en donde se quiere trasladar una ideología unitaria sobre los federales, la civilización por sobre la barbarie. Entonces, la literatura, además de trasladar lo estético, lo bello, trata de transmitir ideología. Y el tema de la transmisión de la ideología es muy importante porque siempre se transmite ideología. De hecho, muchos de los autores de teoría literaria dicen que la literatura está escrito por los vencedores. Y en cierta parte tiene razón, porque generalmente el que escribía literatura era de una cultura alta, una cultura letrada que le sacaba mucha diferencia a la cultura iletrada, a la cultura que no podía acceder a la educación ni pública ni privada. ¿Sí? Esto hace que los vencedores transmitan el discurso que ellos quieren. ¿Sí? La literatura es realmente, en una época fue para pocos, solamente algunos pocos podían escribir. Por eso hay libros revolucionarios como el Martín Fierro de José Hernández, que pertenecía a una cultura letrada, una de clase alta, pero escribió a favor de la clase baja. Por ejemplo, los gauchos. Escribió a favor de la barbarie, escribió a favor de los gauchos, los indios, los excluidos del sistema, la gente que no tenía nada. Entonces, ahí también empieza a haber tipo una revolución. Claro, José Hernández escribió porque conoció a los gauchos. Él era de clase alta, media alta,
y conoció a los gauchos, conoció su vida y entonces habló sobre los gauchos y las penurias y todo lo que les pasaba y cómo el Estado los mandaba, el gobierno los mandaba a la frontera para morir. Les sacaban todo, les sacaban el rancho, les sacaban la mujer, les sacaban los hijos quedaban huérfanos, por eso eran guachos. ¿Sí? Dicen que la palabra gaucho también deriva de la palabra guacho, que significa huérfanos. Entonces, la literatura como identidad nacional también funciona con la transmisión de ideologías y sobre todo de ideología política. Después, más adelante se fue utilizando como una práctica social, pero fue muy desplazada en esta época, sobre todo cuando empiezan las prácticas sociales del lenguaje, donde aparece la materia prácticas del lenguaje. Antes la materia se llamaba lengua y literatura o lengua sola, lengua y comunicación, después, como bien les explicó Flora Perelman, aún se mantienen algunas escuelas, sobre todo las escuelas nocturnas, que quedaron los nombres de los diseños curriculares viejos. Por ejemplo, en secundaria nocturna o en los el CENS 451 de acá de la Barría, tienen lengua y comunicación y lengua y literatura. No se llaman prácticas de lenguaje. Tienen los diseños curriculares viejos todavía porque adultos todavía no actualizó los diseños curriculares. Sin embargo, los profesores tratan de dar más o menos parecido a prácticas de lenguaje. En la secundaria hay prácticas de lenguaje primero, segundo y tercer año, y cuarto, quinto y sexto hay literatura. Sin embargo, no se tiene que dejar de enseñar lo básico de prácticas de lenguaje. Hay muchos chicos que llegan a la universidad sabiendo solamente literatura y dejaron de aprender un montón de cosas que les sirve o les servía, sobre todo recursos argumentativos, recursos explicativos. Dejaron porque los profesores se abocan solamente a dar literatura y eso está mal también. Bien, entonces este desplazamiento de los textos más significativos y que apenas solamente 3 años den literatura hace que realmente se considere a la literatura como algo elitista. Es decir, solamente los poderosos, los privilegiados, los culturalmente distintos, los letrados, acceden a la literatura y los demás no. Esto no pasa, realmente no pasa, pero realmente se ha considerado que la literatura es solamente para algunos pocos. Y los otros que miren televisión, que no pasa en todos los casos, pero es lo que se muestra en la sociedad. Y bueno, este discurso elitista hace que la literatura no se vea como solamente para disfrutar o el placer de leer por leer, sino que se utilice como un imperativo de la utilidad. Es decir, vamos a leer este texto pero para trabajar con ESI, vamos a leer este texto para trabajar con educación sexual integral, ¿sí? Todo para utilizar. Entonces los chicos leen y tienen que leer o comprender de acuerdo a lo que quieren los profesores o de acuerdo a la utilidad que le quieren dar los profesores a ese texto. Y eso también es complicado porque hay veces que les damos textos a los chicos y le dicen no entienden, no entendí, a ver, pero habla. Y claro, entienden lo que quieren entender, consideran importante lo que quieren considerar importante. No es que no entienden como quieren que entienden los adultos, ¿sí? Hay veces que los chicos no entienden por qué leen ciertos textos. Y eso hace que ellos piensen que no entienden. Entonces los profesores también deberían transmitirle cuál es la intención de leer este texto. Pero cuando le estamos transmitiendo cuál es la intención del texto, también estamos
como contaminando la comprensión lectora, ¿sí? Hay un, hay un ejemplo muy claro en el texto en los 4 videos de Gustavo Bombini que van a tener que ver, que ahí les dejé los enlaces en la lección 3. Literatura otra vez de Gustavo Bombini, es una conferencia que hace en donde, sobre todo en el cuarto video, son 4 videos de aproximadamente 12 a 14 minutos, da un ejemplo de los modos de leer diferenciados. Es muy importante, y yo creo que es lo más importante. Recuerden los modos de leer diferenciados para el final, porque es algo que no deben olvidar. Cómo la gente, y sobre todo en el ejemplo dicen los niños, comprenden de acuerdo a su propia cultura, ¿sí? Cada uno comprende lo que puede comprender. No todos los profesores tenemos la capacidad de decir, bueno, este chico comprende de distinta forma porque tiene un modo de leer diferenciado. Algunos pueden entenderlos y otros no. Sobre todo en esta época de cuarentena, los modos de leer diferenciados se notan muchísimo porque no tienen una ayuda de un profesor que oriente la tarea hacia una dirección. Entonces entienden lo que quieren entender, lo que entiende la familia, y eso realmente los modos de leer diferenciados de un solo texto se pueden comprender o interpretar de 1000 maneras, ¿sí? Y esos modos de leer diferenciados son los que van a trabajar. Entonces, para el foro van a tener que responder qué son los modos de leer diferenciados. Y van a tener que poner un libro que los haya ayudado en la vida. Por ejemplo, a mí lo que me ayudó fue en una época en donde era un desequilibrado, andaba así por la vida cómodamente, me ayudó mucho a mantener un equilibrio el libro denominada Ética de Aristóteles. ¿Sí? Bien, eso es todo por hoy. Espero que entiendan bien este tema de cómo la literatura fue desplazada y por eso se habla mucho de prácticas de lenguaje. Más adelante también vamos a ver el tema de los diseños curriculares de prácticas de lenguaje, y la idea es que yo soy profesor de lengua y literatura, soy licenciado en lengua y comunicación, especialista en educación y TIC, especialista en alfabetización, especialista en escritura y literatura, pero cuando concursé para esta materia sabía y tenía bien en claro cuál era el trabajo de ustedes, y tenía compañeras psicopedagogas y tenía gente que trabajaba en los equipos, y entiendo muy bien que lengua y su enseñanza no es la lengua de la escuela secundaria. Es más, hay que entender qué temas se dan en las escuelas secundarias, pero nosotros nos enfocamos mucho más al nivel inicial y al nivel primario, que son los niveles en que ustedes van a trabajar mucho más, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar mucho con didácticas de las ciencias del lenguaje, vamos a trabajar con temas que estén más relacionados al nivel inicial y al primario, para que después ustedes les den mayor utilidad. Recuerden que los profesores de terciarias generalmente son profesores universitarios o profesores terciarios o secundaria, y no trabajan en el nivel inicial y en el nivel primario, y eso es no le diría que es muy grave, pero sí tiene que ver con la orientación con la que van a salir ustedes. Ustedes no van a salir siendo profesoras de lengua y literatura de nivel secundario y terciario. Ustedes van a ser psicopedagogas y ustedes tienen que ver todo lo que se usa en nivel inicial y en primario también, en secundaria también, pero es mucho mejor
también aprender las bases del nivel inicial y primario, porque en secundaria los chicos generalmente ya llegan leyendo. Y se saltearon todos los procesos del nivel inicial y primaria. Y ustedes son psicopedagogos y no se pueden saltear todos esos procesos. Por eso recuerden que enseñar lengua y su enseñanza no es la lengua y su enseñanza de la escuela secundaria, ¿sí? Por ahí las primeras clases yo les digo cómo aprendieron, si les enseñaron lengua, literatura o prácticas de lenguaje en los foros, y ustedes más se acuerdan de la parte de secundaria. Hay algunos que también se acuerdan de la parte cuando eran chicos y aprendieron a leer y escribir. Pero recuerden eso, ustedes no van a ver solamente la parte de secundaria, van a ver Graciela Licedo, Isabel Solé, Kaufman, son todos más orientados al nivel inicial y al nivel primario, sin perder de vista el nivel secundario y al nivel terciario, pero más enfocado al inicial y al primario. Bueno, que tengan una buena semana. Miren el video de Bombini. En el cuarto están los modos de leer diferenciado. En los primeros se empieza a hablar del fanatismo, la identidad nacional y las prácticas sociales y cómo fue con el tiempo desplazándose a la literatura por no cumplir este imperativo de la utilidad. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Saludos, completen los foros. Bye.